Vamos a leer lo que dice Gálatas, Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, el verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Los dos, ¿no? Se oponen para que el ser humano no haga lo que quiere. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, yo creo que una de las cosas que ocurre es que nadie en la vida quiere perderse, ¿verdad? Nadie. Una vez pregunté yo por allá en un pueblo, estaba predicando, y dije, ¿quién quiere perderse? Y de pronto un muchacho levantó la mano, pero era que otro se la había levantado por debajo así. Y entonces él la sacó modesto. Él estaba así una primera vez, sacó parábolas y discutió con los que estaban. Entonces los otros le dijeron, es jugando. Él dijo, no, con eso no se juega. Él dijo, chanza, eso no son chanzas. Porque él no quería perderse. Sin embargo, uno ve que hay personas, unas no reciben el Evangelio y otras están en la iglesia y dicen que les cuesta mucho trabajo y que no pueden ser fieles. Usted oye eso, ¿cierto? Y usted le pregunta a la persona y dice, no, el Evangelio es verdad, pero yo no puedo cumplirlo. Uno se pregunta, ¿qué pasa entonces? Algunos hasta se decepcionan porque no pudieron ser fieles. Me cansé, dicen otros. Hice mucha, y uno ve gente haciendo fuerza. Y una vez encontré un hermano, cita unos brinquitos, donde estaba orando. Yo también brinco, no se preocupe, que no hay contra de eso. Sino que me llamó la atención la forma en que él lo hacía. Yo le dije, hermano, ¿usted por qué da esos saltos así? No, hermano, como para ayudarle a Dios. No se preocupe, que a Dios no se le ayuda con eso. ¿Cierto? No estoy en contra de los ricos, sino la razón por la que él lo hace. ¿Cierto? Claro que si alguien está alegre, uno festeja, ¿sí o no? Claro, eso es así. Claro que otros, hay gente que tiene su forma de festejar y otros que se quedan paralizados. Cada quien festeja, recuerda a su temperamento, su carácter, en fin, tantas cosas. El apóstol Pablo le viene hablando a los Gálatas acerca, ellos acababan de salir de la ley. ¿Qué habían encontrado ellos en la ley? Que querían agradar a Dios, pero que no podían. Eso es lo que encontraron. En la ley primero había que hacer para luego ver. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eso decía la ley. La ley había que hacer para ver. Pero cuando vino el Señor trayendo la gracia era lo contrario, o es lo contrario, es creer para ver. Lo contrario a la ley. Por eso es que Tomás, como un buen judío, dijo, si no viere, no creyere. Jesús le dijo, no, Señor, ya estás en otra dimensión. Aquí es que bienaventurado el que sin ver creyó. Tiene la alabanza al Señor. Fíjese usted que entonces Pablo le viene hablando a ellos y le dice, bueno, cuando ustedes estaban allá en la carne, en la ley, la
La carne los dominaba. Ustedes querían hacer, pero no podían. Y Pablo también, que vivió allá, dijo: yo quería hacer el bien, pero no podía. Cuando más decía no lo hago, lo bueno volví a hacer. Tanto que tuve que decir: soy un miserable. Y le escribe a los romanos diciendo: si hago lo que no quiero hacer, encuentro que no lo hago yo no quiero. Pero este pecado que pone en mí me arrastra. Pero luego, cuando mira el sacrificio de Cristo, dice: más gracias doy a Dios, que ese sacrificio de Cristo me hizo libre de lo que me ataba, hizo posible lo que yo creía que era imposible. Que les alabanza al Señor. Aleluya. Entonces él viene diciendo eso a los Gálatas. Le dice que por la ley no pudieron, pero miren, ahora los que son guiados por el Espíritu, ya eso es otra cosa. Las obras de la carne son manifiestas y él las enumera, mas el fruto del Espíritu, no del creyente. Porque esto no es que yo digo: voy a ser paciente, voy a ser paciente. Alguien me enseñaba: le voy a dar una técnica para que usted aprenda la paciencia. Y si escucho, cojo un globo, una bomba, y escríbale los problemas y usted tiene hambre. Haga así. Pero después se enojaba porque no lo podía reventar. Entonces, esto no se trata así. Porque el fruto no es del creyente, no es que el creyente dice: voy a cambiar, voy a portarme mejor, porque eso es lo que hace la gente comúnmente y por eso salen defraudados. Porque no pueden cambiar. Porque si el hombre por sus medios pudiera cambiar, ¿para qué vino Cristo? Si Cristo vino es porque el hombre sin Cristo definitivamente no puede cambiar. No puede cambiar. No lo intente, no lo intente. Fracasará, no puede. Pero hay un camino fácil que Cristo nos abrió. Es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. A través de su velo, esto es de su carne. Dele la alabanza al Señor. Aleluya. Entonces Pablo le dice: bueno, hay dos cosas. La primera es vivir por el Espíritu, o saber que vivimos por el Espíritu. Y la segunda es, sabiendo eso, dejémonos guiar por el Espíritu, porque aquí hay dos cosas. Hermano, mire, cuando uno va a Génesis, capítulo 1, el verso 2, dice la Biblia que la tierra estaba como desordenada. ¿Qué más? Vacía. ¿Qué más había? Tinieblas. Tinieblas poblaban el aviso. Con todo que había tinieblas, Dios nunca había abandonado su creación. Ahí estaba Dios, porque dice que el Espíritu de Dios se movía. Dice que Dios nunca abandona su creación. Que Dios tan fiel, ¿verdad? Por eso que dice la Biblia que Él da comida a todo ser vivo. No porque el ser vivo lo necesite, sino porque Dios es fiel y Él tiene que responder por su creación. Aleluya. Así que si usted y yo somos fieles es porque Dios es fiel. Y si estamos aquí es porque Él es fiel. Y si lo sentimos es porque Él es fiel. Y si usted no lo siente, de todas maneras Él está aquí porque Él es fiel. Lo sienta usted o no, Él está aquí. ¿Sí o no, hermano? Aleluya. Y dice la Biblia, allá cuando usted se va a Génesis, en ese desorden, en esas tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y una de las cosas que hace Dios es, a través de su palabra, dijo: sea la luz. Pero esta era una luz diferente, porque si usted analiza, todavía no había creado el sol. ¿Sí o no? No había creado el sol, pero dijo: sea la luz. Y de ahí en adelante usted encuentra una creación, pero también ordenación. Dios creando algunas cosas y ordenando otras. ¿Cierto? Yo encuentro que el ser humano, el pecado lo ha desordenado. Lo ha llevado, hermano, a destruir hasta lo que él quiere. Yo he visto padres llorando por sus hijos después que les hizo daño. Y llorando de verdad. No apariencias, de verdad.
He visto personas lamentándose después de haberle causado daño a su familia, después de haber acabado por lo que ellos tanto habían luchado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el ladrón vino para matar, para robar y destruir. El ser humano sin Cristo está muerto. El ser humano sin Cristo está en tinieblas. El ser humano sin Cristo vive una vida desordenada, vive una vida desenfrenada. Porque así como todo vehículo tiene frenos, hasta las mulas, esos los animales, los burros hay que ponerle un freno. Yo me crié en finca. Si no se doman, no se sujetan. El ser humano tiene un freno que se llama el temor. ¿Sí o no? No era como el que va por andar de loco, se estrella y luego dice, ¿quién puso esto aquí? No, ¿quién puso eso ahí? No, porque no te desquitaste. Porque otros han pasado por ahí y no se han estrellado. Sin embargo, usted analiza que el ser humano, el temor es el freno de él. Pero el hombre que no teme a Dios anda una vida desordenada, estrellándose con lo que encuentra, y luego le echa la culpa a las cosas que lo rodean, cuando la culpa está en él. Pero cuando Dios llega a la vida de la persona, lo primero que Dios hace es, al través de su palabra, iluminar su mente. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y cuando ella me alumbra, yo veo el camino, y cuando veo el camino, tú me das fuerza y yo puedo caminar. Alabanzas al nombre del Señor. Otra cosa que hace la palabra de Dios es que ordena la vida del ser humano. ¿Usted se acuerda la parábola de Jesús de la mujer de la dracma perdida? Dice que tenía una dracma y se le había perdido una. ¿Y a dónde la había perdido? En la casa. No la había perdido por fuera, no la había perdido en el camino, la había perdido en la casa. Y también dice que vivía a oscuras la señora, porque para poder encontrarla encendió la luz. Y claro, uno en la oscuridad se le pierde las cosas. El ser humano vive así, pero no vive perdido por las cosas que lo rodean, vive perdido dentro de él por haberse alejado de Dios. Pero cuando usted analiza, vuelvo a Génesis, cuando Dios, esas tinieblas estaban, Dios no reprendió las tinieblas. Ni Dios dijo, tinieblas, ustedes que son un problema, váyanse, no. El problema no era las tinieblas, el problema era que no había luz. Entonces Dios dijo, ¿para qué decirle a las tinieblas que se vayan? Yo creo la luz y las tinieblas desaparecen. El problema no es las cosas que te rodean, el problema es que tú te dejes guiar por el Espíritu, si has creído que vives en el Espíritu. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Él es alabanza al Señor. Vivir por el Espíritu es saber que todo se lo debemos a Él. Es saber que nada somos sin Él. Yo siempre he dicho que la gente orgullosa es que no conoce a Dios. ¿Para qué nos ponemos a decirle que sea humilde si Él nunca lo hace? ¿Por qué? Porque Él no conoce a Dios. Cuando usted mira un avión desde lejos, usted dice, en ese avión, así decía yo me quería poner los fines que pasaban los aviones altos. Me decía, no, ahí caben tantas personas, es imposible que una cosa tan chiquitica que portar. Pero cuando llegué el primer día a un aeropuerto y me fui acercando, y consideré que cabían más que lo que me habían dicho. ¿Por qué? Porque el avión no se puso más pequeño ni yo me puse más grande, o más pequeño yo y él más grande. El caso era que yo me iba acercando a Él. Cuando usted comienza a acercarse a Dios, usted comienza a verse pequeño. Pero el antiguo dicen que en el país de los ciegos el tuerto no ve. ¿Sí o no? Cuando uno ve poco, ante los ciegos uno ve bastante. Pero cuando uno está ante gente que ve bien, uno se sabe dar cuenta que no ve mucho. Así le pasa a los músicos, ¿sí o no? Cuando están ante otros que también saben. Entonces, el caso es ese. Primero, reconocer que todo lo que tenemos, eso es lo que dice Pablo, viene de Él. Nada lo ganamos aquí. Nada. Y usted no está aquí para ganarse nada. Porque si usted está aquí buscando ganarse algo, ya usted está listo. Porque la Biblia dice, esto no es por obras.
dan por obra, así que no se gloríe. No es que yo vengo de tal familia. No es por eso. ¿Sabe que yo me levanté en un hogar inconverso? Mis padres no eran cristianos, pero tuve la dicha a los 6 años llegar a la iglesia y desde allí estoy aquí. Me bauticé cuando tenía 10 o 11 años por ahí y aquí estoy todavía. Porque los maestros de escuela dominical me llevaban. Porque fui a buscar un dulce que repartían por ahí a alguien, el que dijera un versículo, y yo dije un versículo, me dieron el dulce, dijeron que por cada versículo daban un dulce. Entonces yo fui, me aprendí 18 versículos y la hermana me dio los 18 dulces al sábado siguiente. Y me dijo, pero no se aprenda, o sea, apréndase más, pero le sigo dando la uno. Yo que intentaba ganarme toda la bolsa. Pero aquí estoy. Bien, este Dios lo sostiene a uno. Uno tiene que reconocer, eso es lo que dice Pablo. Si vivimos por el Espíritu, es decir, usted debe entender, usted debe saber, debe reconocer que todo se lo debe a Él, todo, absolutamente todo. Si usted no entiende eso, a usted le cuesta trabajo seguir, no podrá caminar. Y si camina sin entender eso, usted vivirá tropezando. Le voy a decir por qué. Porque como usted no entiende eso, entonces usted llega y pasó el hermano, yo uso una moto, entonces el pastor pasó por el lado y casi me tira la moto. Y donde iba, yo iba por el andén, no, yo no manejo por los andenes. Pero es una forma, porque no lo saludé tal vez. Y hasta dice, no vuelvo al culto, si ese pastor me saluda. Porque no he entendido cómo es él. Otros cuando no tienen nada, hermano, se están orando y pidiendo oración, se consagran cadenas de oración y ayuda. Pero no pueden conseguir algo por él porque ya se olvidan hasta en la iglesia y se les olvida hasta el camino. Cuando se vestían así con una ropa cómoda, entonces abrazaban a todo el mundo, pero cuando ya tenían algo, espérate allí, me vas a ensuciar. Porque ellos no entienden que aquí vivimos por el Espíritu. Usted no tiene nada, absolutamente nada, que no haya recibido. Entonces cuando uno comprende eso, uno se humilla, sin que le digan que se humilla. Y uno se da cuenta que somos distintos, pero que todos tenemos un valor muy importante delante de Dios. Y como miembros del cuerpo que somos, no tenemos las mismas funciones, pero pertenecemos al cuerpo. Y que aquí no hay uno grandote, así que domina aquí hay uno que es el Todopoderoso. Y nos sometemos, claro, a las autoridades. Pero delante de Dios tenemos el mismo valor. Denle la alabanza al Señor. Lo segundo que dice Pablo es: si comprendemos eso, dejémonos guiar por el Espíritu. Porque a quienes les cuesta dejarse guiar por el Espíritu. ¿A usted no le ha pasado que lleva un niño en la mano y el niño vio algo que le gustó, él se empezó a mirar la vitrina y usted lo jala, pero él se queda así, haciendo juego, porque él está en algo que le está llamando la atención? Y si no le tira la mano, otro a jalarse. Y es como por aquí, le dice, no, es por aquí. A veces a la gente le ocurre eso con el Señor. Como que miran a alguien y dice, por aquí, Señor, me gustó. El Señor dice, no es por aquí. No, pero yo quiero por aquí. Dice el Señor, por aquí. Por aquí. Y le va mal y después dice, ¿por qué, Señor? Porque tú lo escogiste. Porque esa fue decisión tuya. El Señor responde cuando Él te guía, pero cuando tú mismo te guías, el Señor te guarda, pero te lleva las consecuencias. Ahí está el problema. Denle la alabanza al Señor. Hermano, en esta mañana, el mismo que estuvo allá en el principio ordenándolo todo y mirándolo todo, está aquí. Y Él puede, si estamos así un poco desordenados, ordenarnos. Si estamos un poquitín nuestra cabeza llena de tinieblas, Él puede iluminarla en esta mañana. Aleluya. Si en tu vida estaba vacía, Él puede llenarla por su palabra. Denles alabanza al Señor. Aleluya. Él mismo está aquí. Debemos dejarnos guiar por Él. Ahora, cuando uno va a lo que dice Jesús,
Dice: el que oye mi palabra y la guarda, el que es guiado por el Espíritu, guarda la palabra de Dios. Le compararé a un hombre que no es loco, que es prudente. ¿Sí o no? Que cavó su casa en la roca. El que cavó en la arena, le vinieron ríos, le soplaron vientos y se la tumbó. Y el que cavó en la roca, ¿qué pasó? Le vinieron ríos, le soplaron vientos y ¿qué pasó? Se quedó. No le eches culpa a los ríos ni a los vientos, el problema era cómo estabas edificando. Ahí está el problema. Porque si tú edificas bien, hermano, vendrá gente a soplarte al oído, porque a los vientos que se refiere, Pablo le dice a un hombre: dice, cuídate de la falsa doctrina que son como vientos. Hay gente que llega a soplarte al oído. Si no, vendrá el oído, hermano. ¿Qué haces ahí? Aquí es mejor. Mira, aquí te damos, acá eres un simple calientabanca, pero aquí sí te ponemos en alto. Yo sí creo que un pastor viejo que ya murió me decía que era mejor ser cola de un león que cabeza de un ratón. Así sea lo que parece más insignificante aquí, es mejor pertenecer aquí al cuerpo de Cristo que ser el primero por allá donde no está aquí. Gloria al Señor. Vendrán ríos y soplarán vientos. Gente que te hablará al oído, y no gente de afuera, posiblemente de aquí. Tratarán de enfermar tu oído. Mira lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Está hablando de la relación entre un pastor y una oveja. Y luego termina diciendo: unge mi cabeza con aceite. Algunos nos plantean que es una mesa servida, que es un príncipe, pero es la relación entre pastor y oveja. Y si ustedes ven, los pastores usaban aceite para echarle en la cabeza a sus ovejas, pero no era para que olieran la oveja, era un repelente. Porque las moscas, y hasta el día de hoy se utiliza, porque lo he leído, en la actualidad se utiliza, ya los venden, no los elaboran como antes, sino que ya hay laboratorios que los elaboran, porque las moscas se paraban en los ojos de las ovejas y le ponían allí el cuerito, en la larvita para que saliera el gusano, o también en el oído le ponían allí, entonces la oveja se enfermaba, el pastor tenía que estar echando aceiticos de repelente para espantarle las moscas. El diablo pone moscas por ahí que llegan a tus ojos, que llegan a tus oídos y todas esas cosas, a enfermar tu oído, a enfermar tus ojos. Oh, pero el Espíritu Santo que nos guía, Él está allí espantando todo eso, porque somos sus ovejas. Aleluya. Aleluya. Y eso nos lleva a permanecer en el Espíritu Santo. Si uno guarda su palabra. No hay que ser oidor olvidadizo. Hay gente que se va y recita la Biblia de memoria. Eso no es malo, el problema es que algunos no la practican. ¿Sí o no? Y no pasa como el que da una enseñanza sobre dieta alimenticia, pero ellos no se cuidan. ¿Qué hace con tener ese conocimiento si tú no lo pones en práctica? Lo segundo que usted lee, por ejemplo, en Proverbio, mire lo que dice Proverbio capítulo 3. Creo que es Proverbio capítulo 3. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, verso 3. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hay gente que cree que ellos son de buenas. Bueno, yo sí soy de buenas, yo no creo de buenas. Yo creo en un Dios que está ahí. Y hay gente que creyeron, hermano, y creen que a los hermanos les agrada lo que ellos hacen, porque ellos, oye, es que yo sí sé, yo sí tengo, soy carismático. Déjate de eso. Hay un Dios que te da gracia en lo que haces, para que aquí dentro y fuera de ella hay un Dios que te da gracia, que aunque tú no lo haces mejor que los demás, pero a la gente le gusta y se edifica, porque el Espíritu Santo está ahí contigo, dándole ese sazón, ese gusto, para que lo que tú haces le caiga bien a la gente.
Por eso algunos se fueron y creyeron que iban a seguir igual y no. Se les acabó la gracia. Y algunas dicen, yo no sé, ya no me miran con agrado, que todos la miran con agrado, si se te acabó la gracia. La gracia que tenías, el que te arropaba, el que te cubría, te saliste de él. Pero qué bueno es estar en el Espíritu, permanecer en esa presencia maravillosa. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y estas son cosas que hay que tener en cuenta para si queremos ser guiados por el Espíritu. Fíjate que es fiar, agarrar. Por eso cuando usted va a alguien dice, voy a fiarlo de fulano, voy a agarrarle, voy a apoyarle. Fiar. Agárrate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque hay gente que cree que como ya tienen experiencia, ten cuidado que la experiencia ha sido un problema para muchos. Por eso los mayores errores se cometen cuando hay mucha veteranía. Ya yo sé, ¿para qué busco a Dios? No lo sabemos todo. Siempre lo que tenemos al frente será desconocido para nosotros. Siempre, así creamos que lo sabemos, no lo sabemos. Necesitamos de un Dios que nos dirija, que nos muestre, que nos quite todo aquello y que nos señale bien el camino para no torcernos. Dele la alabanza al Señor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Usted quiere permanecer en el Espíritu. Reconozca a Dios en todos sus caminos. Una vez vi un músico, no es con ustedes, músico, yo con otro, ya que él no está. No, de verdad, porque a veces tampoco. Y después que cantó alguien le dijo, oye, le hiciste bien. Dijo, es que yo, y no creo él, soy yo. Como si dijera, ¿quién quiere gente? Ya no está. Ya no está. Ya no está. Cuando David cometió el error que metió las de caminar, él al principio trata como de esconder las cosas, pero Dios le envió un profeta. Y el profeta le presenta una parábola. Y en la parábola le muestra que el culpable es él. ¿Y sabe qué dijo el rey? El hombre le dijo, un hombre que tenía muchas ovejas. Y llegaron a alguien a visitarle. Por allá había uno que tenía una solita. Y cuando vinieron a visitarlo, el juez mató la de aquel, pero no mató una de ellas. ¿Qué dices tú, el rey? Dijo, córtale la cabeza a ese tipo. Dijo, ¿verdad, rey? Sí, ese hombre eres tú. Ah, todavía no me la corten entonces. Entonces se va y le dice al Señor, Señor, ten piedad de mí. Que es donde sale el Salmo 51. De entre las cosas que dice en el Salmo 51, era el rey, tenía riquezas, tenía de todo. Pero si usted se da cuenta, él solo le pide a Dios que no le quite una cosa. ¿Sí se acuerdan, por favor? ¿Cuál fue? Vuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. Si tú me quitas el reino, tal vez pensó, no hay problema. Me hace falta, pero no hay problema. Si tú me quitas riqueza, las necesito, pero al fin y al cabo yo puedo vivir sin ellas. Si tú me quitas tantas cosas, me duelen, pero puedo vivir sin ellas. Aleluya. Pero si tu Santo Espíritu no, quítame lo que quieras. Quita, eso es reconocer a Dios. Quítame lo que quieras, pero tu Santo Espíritu no lo quites. Aleluya. Él es alabanza al Señor. No te quedes con el maná. Quédate con el Dios que te da el maná. Por eso es que la Biblia dice, el pueblo de Israel se acostumbró tanto a ver maná caer del cielo. Y no había árboles, era un milagro grande, pero uno después de tantos años hasta se le olvida que es un milagro. Porque uno así. Y ya les parecía cosa
normal y recoger una semillita donde no había árboles. Se les olvidó, porque uno cuando está habituado a la abundancia, hermano, hasta uno no se da cuenta de eso. ¿Sí? Era un milagro. Y fue tanto que hasta un día dijeron: ¿quién dijo que Dios está con nosotros? ¿Y quién es el que te da la comida? Dijo Dios: espérate a ver el traje, cerró el cielo, no hay maná. Y entonces, Dios, Moisés, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de hambre. Entonces Dios dice: estas cosas le sucedieron para que aprendáis que no es del pan que el hombre vive, es del Dios que da el pan. No es del pan, es de la palabra que trae el pan. Aleluya. No es la tienda, es el Dios que te sostiene la tienda. No es tu carro, es el Dios que te sostiene tu carro. No es la finca, es el Dios que te da la finca. Eso es lo que dice la palabra. Aleluya. Pero yo he encontrado padres que dicen: hijo, trabaje como yo. Ese no es el problema. El problema es lo que sigue. Yo con mi trabajo tengo todo esto. Ya desplazaron a Dios. Con mi trabajo yo tengo ese carro. Con mi trabajo yo compré ese burro. Con mi trabajo, con tu trabajo. Hay otros que han trabajado más que tú, no lo tienen. ¿No te has dado cuenta? Van a decir que ellos son flojos porque no lo tienen. ¿Por qué no le dices más bien a tus hijos: hijo, Dios me guía, me ayuda y me ha dado la oportunidad a través de esto, me ha bendecido? Tu hijo sabrá entonces que cuando eso se acabe no hay problema. El Dios que lo dio nunca se acaba para otro. ¡Aleluya! Alabanzas al nombre del Señor. Yo siempre cuento esto. Ahí está mi hijo mayor. Estaba pequeñito. Y un día estaba predicando y dije: Dios es grande y poderoso. Y yo lo predicaba con todo mi alma. El problema era que el sábado era la escuela dominical. El problema era que el sábado la comida era un pan con un café. Y para la mañana no hubo. Pero a mí se me había olvidado que no habíamos comido el sábado y que el domingo no habíamos desayunado. Y yo estaba predicando: Dios es grande. Y Dios, y el hijo, ahí está, estaba así chiquitico, así parado, así. Me miraba como esperando. Y cuando yo me iba bajando, dijo: ¿qué va? Usted dice que Dios es grande y no nos da ni un pan. Eso le parte el alma a uno. Los que tenemos hijos entendemos esto. ¿Qué le digo yo a tu pelado? Dios, ayúdame para yo explicarle que tú eres grande aunque no nos des pan. Y bueno, Dios me dio la forma de poderlo explicar. Hermano, Dios no es grande por lo que te da. Dios es grande porque Él es grande. Y Dios no lo adora por lo que te ha dado, lo adora por lo que Él es. Dios no sana porque te ha sanado, sana porque es sanador. Permanecer en ese espíritu. Estando en Pedraza, Magdalena, yo me enfermé 4 meses y estuve sentado en una silla y no me podía parar. De los riñones, yo perdí un riñón y el otro ya estaba afectado ya. Y quedé en una silla sin poder parar. 4 meses. Estando en esa situación, llegó una hermana. Pregunté en estos días, me dijeron que ella está todos los días siguiendo al Señor. Ella había venido de otra religión, ¿vale? De una religión. Se había entregado. Y ella le pronosticaron un cáncer. Entonces iba para Barranquilla, pero le dio por entrar a Pedraza donde estaba el pastor para que orara por él. Pero ella no sabía que el pastor estaba en una silla que no podía parar. Y cuando ella pasó así, me dijo: ay, hermano, y yo que venía que orara por mí, usted está peor que yo. Claro, porque ella caminaba y yo no podía caminar, estaba peor. Y eso a mí me llenó de tristeza, pero de pronto me dio una fuerza así: venga acá. Dios no me ha sanado porque no ha querido sanarme, pero sí puede sanar. Cuando yo le dije así, ella creyó y se arrodilló a la silla.
Y cuando oré por ella, el Señor la sanó al instante. Y yo seguí enfermo otros meses más. Pero estando en Barranquilla, estando allá, cuando me dijeron que ya no había solución, una hermana, la esposa de un hermano por el que había orado hace mucho tiempo y se había sanado, llegó a visitarme. Me dijo: hermano, que usted se acuerda que usted oró por mi esposo. Sí, me acuerdo. Yo estaba ahí acostado así, había unos urólogos ahí. Y usted se acuerda que él estaba ya que no se podía parar y usted oró al instante y se sanó. ¿Usted no cree que Dios no puede sanar a usted? Claro, yo creo, hermano. Y oramos, y a los 3 días yo estaba sano, sin operación, sin nada. El Señor me dio otro riñón, aquí lo tengo los 2 riñones sanos. Los urólogos me dijeron: no tienen, a veces tengo que llevarle la cantidad de exámenes y todo lo que han hecho. Aquí los tengo sanos. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, hermano, cuando tú te sometes a este Dios, a unas cosas que te hieren y te hacen sangrar, tal vez te sobraba mucha sangre y necesitabas botar plástico, pero te sirven para bien. Lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Esto es algo que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Hay que permanecer en esto. Hoy estamos viviendo una dificultad. Las dificultades no es que te persiguen a piedras, no, esa no es la dificultad. No es que hablan mal de ti, al contrario, hoy la gente te felicita hasta te dicen: ah, yo quisiera que mi hijo también estuviera ahí, yo quisiera hacerlo. Pero esos elogios a veces están matando. No es que sea malo los elogios, sigue elogiando. El problema es el que lo recibe, que no está bien parado. El problema es que hay tantas imitaciones. Cuando el oro se puso caro, se inventaron uno del mismo color, más barato, ¿sí o no? Pero no es oro. Cuando salieron los billetes de 100, a muchos engañaron. Les dieron billetes y creyeron que tenían 100,000 pesos y que cada uno era un pedazo de papel que valía nada. Era falso. El problema es que hoy hay tantas imitaciones. Yo recuerdo que uno de hermano Celso y los ancianos que están aquí se acuerdan que antes los que hacíamos bulla éramos nosotros. Y cuando oían a alguien que decía aleluya, decían el pentecostal. Porque los demás no lo hacían. Y si alguien hablaba en lengua, decían el pentecostal. Porque nadie hablaba en lengua. Después fueron cambiando las cosas. La gente empezó a hacer ruido, entró el sensacionalismo. Y entonces, cuando entró ese sensacionalismo, a veces perdimos el rumbo y empezamos como a copiar allá. Y eso sí está haciendo daño. Eso está haciendo daño. Una vez hubo un rey que le hizo a su ejército escudos de oro. Pero se portó mal delante de Dios y el enemigo entró y le quitó los escudos de oro. Y al rey le dio vergüenza decir que lo habían saqueado. ¿Y saben qué hizo esto? Se hizo unos escudos de bronce y se los dio a su ejército. Igualitos. Y salía el ejército con su escudo de bronce. Y la gente creía que eran los mismos, ya no eran los mismos. Los escudos no eran de oro, eran de bronce. Porque el rey le dio vergüenza reconocer que se había dejado robar por abrirle las puertas a uno que se había hecho amigo, que era enemigo de Israel. Si a veces usted ve a la persona, ve como la misma persona, pero a veces lo único que está viendo es la fachada. Hace rato los que habitaban la casa la desocuparon. Y la persona queda viviendo y a veces está haciendo creer que es la misma, pero no se da cuenta que algo se ha ido en él, que algo se está perdiendo en él, que él no ha permanecido donde Dios lo puso. Y él toma el camino de tapar, de esconder las cosas, que es el peor camino. Cuando el camino correcto es decir: me equivoqué, hermano, me dejé robar, me atracaron, ya no soy el mismo, pero aquí estoy yo, llévame.
Cuando tú eres guiado por el Espíritu, mi hermano, vea, ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Quiero ir concluyendo aquí para que usted me comprenda en esta mañana. Yo creo que aquí es un pueblo de la gente sabe lo que conoce lo que es jalar un burro así cabestro, ¿verdad? ¿Sabes? Usted coge un burro así cabestro, hermano. Y cuando yo veo una mata de pasto, yo miro para allá. Y usted empieza a jalar y ellos así. ¿Sí o no? Y qué trabajo le cuesta a uno. ¿Usted me entiende? Los que saben lo que no podía hablar. Vea, una persona intentar agradar a Dios sin dejarse guiar por el Espíritu va a caminar así. Y para él va a ser una dificultad, va a terminar cansado. Pero qué bueno es que Dios, cuando usted entra en la presencia de Dios y se deja guiar por Dios, Dios lo satisface. Usted no mira para los lados porque usted quiere estar más cerca de Él. No es que aquellas cosas se quiten, ellos siguen, pero pierden valor para usted. Por eso es que Pablo dijo, yo me creía un grandote y tenía muchas cosas que las consideraba grandes. Pero cuando vi al Señor y me acerqué a su presencia, me di cuenta que lo que yo llamaba sublime era basura. ¿Y qué hace uno cuando se da cuenta que lo que tiene es basura? ¿Qué hace usted cuando se da cuenta que lo que tiene es basura? Sí, hermano. ¿Cómo que yo tenía esto por grande y esto era basura? Pablo habló del conocimiento de la ley. Pero le quiero decir algo. ¿Cuántas veces la persona tiene esas cosas en la vida de él? Un hombre trajo eso así. Le dijo, maestro, ¿qué bien haré para elevar la vida eterna, maestro? Y el Señor siguió mirando y le dijo, guarda los mandamientos. Él dijo, yo los he guardado desde niño. El Señor lo miró y le amó. Y dice, no estás lejos del reino de Dios. Anda y vende lo que tiene y dalo a los pobres. El problema no fue porque le dijo vende lo que tiene, ese no fue el problema. El problema es porque dice la Biblia que tenía muchas riquezas. El que entró así, bajó así. ¿Sí o no? Vean, tal vez la persona se anima, pero cuando ve algunas cosas que Dios le dice, esto te estorba, esto, baja la cabeza y se va triste. No te vayas triste. Dile al Señor en esta mañana que te arrope con su presencia. Dile que te abra los ojos. Que tú puedas ver las cosas como son. Que tú quieres permanecer, hermano. Hermano, mire, aquí no nos trajo alguien. Hay gente que dice, a mí me trajo el pastor tal, a ti no te trajo el pastor tal. A ti te trajo el Señor. Él es el que convence al hombre de justicia, de pecado y de juicio. No, el pastor no puede convencer a nadie, el predicador no puede convencer a nadie. Es el Espíritu Santo que lo redarguye, claro, a través de la palabra. El Espíritu Santo comienza a orar. Y el Señor no te trajo aquí para hacer un experimento contigo, a ver qué podía hacer, como los ratones cuando quieren inventar alguna vacuna, prueban con ellos y con otros animales. El Señor nos trajo aquí para experimento. Esto no es un laboratorio, esta es la iglesia del Señor. Y aquel que es poderoso, que te trajo, es poderoso para guardarte sin caída hasta el día que Él se manifieste. Pero hay que permanecer aquí. Mi hermano me dijo, ay, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué vas a cambiar lo que te está dando resultado? Si el hermano se cambia lo que no funciona. ¿Qué es lo que le ha dado el éxito a tu vida? ¿Qué es? ¿Quién te trajo de allá, hermano? ¿Quién te trajo? ¿Quién? Mira ni consejo de padre ni de madre. Te lloraba tu mamá, hacía de todo por ti y nadie podía sacarte de allá. Pero el Señor te trajo. El que te trajo aquí es el mismo que quiere guiarte. Él no te quiere dejar aquí estacionado. Él no te quiere dejar aquí anclado. Él quiere que tú camines. Porque Él tiene propósitos, proyectos contigo. Yo le conté alguna vez que mi papá, yo me llamo Ángel, nombre raro, ¿verdad? Mi hermano se llama Diógenes, el otro Diosemino y el otro Crispiniano. ¿Usted ya de dónde salió esos nombres? Eso se lo inventó mi mamá leyendo libros
de ateos. Y ahí lo sacaba porque él creía en eso. Y cada explicación que yo de niño le llevaba de la escuela dominical, él me la cambiaba por una explicación científica. Y a veces yo de niño no podía comprender eso. Pero él tenía una finca. Y cortando semilla de yuca se cortó el dedo y se le arrancó así, se le dobló. Y cuando se le dobló, los que cortan semilla de yuca saben cómo se corta. Él corrió, la puso abajo de un tronco para acabárselo de cortar. En el desespero, yo le agarré el dedo. Tenía 12 años. Y dije, Señor, obra para que mi padre sepa que tú existes. Pero a ver, no me atreví a abrir el dedo porque decía la mano, decía, si la abro se cae el dedo. Y la fui abriendo con cuidadito. Y no estaba medio curada, no tenía ni